Muy buenas noches con todos los participantes a la ponencia del día de hoy, 16 de noviembre. Continuando con el ciclo de ponencias por el 76 aniversario del Día del Biólogo Peruano, el día de hoy continuaremos con el día 2 del tema Aspectos biológicos de la extracción de metales. El día de hoy abordaremos los aspectos industriales de este tema, como la biolixiviación de sulfuros de cobre, la biolixiviación de sulfuros auríferos refractarios, el potencial de los organismos termófilos, aspectos ambientales, biotratamiento de cianuro y de mercurio, aspectos ambientales, biotratamiento de otros contaminantes, el futuro de la biominería y la biolixiviación. Para ello, continuamos contando con la destacada participación del ponente biólogo José Guerrero Rojas. Adelante, biólogo José Guerrero. Muy buenas noches, gracias Ronald por el pase. Primero, disculparme con los asistentes por la demora. Eh, Hemos tenido algunos problemas técnicos que han hecho que nos hayamos demorado un poquito en el ingreso a la sesión. Eh, Voy a compartir pantalla, me disculparán que no esté presentando el video también o sea, la imagen de mi rostro a cámara abierta porque quiero evitar algún corte o alguna complicación con la señal que parece que está bastante inestable, al menos por esta zona. Estoy compartiendo mi pantalla, por favor me comunican, me avisan si se ve, ¿no? Debe estar cargando. Parece que ya estamos en, en sesión. A ver, vamos a hacer pantalla completa y vamos a comenzar a proyectar la presentación, ¿no? Bien. Eh, bueno, recapitulando lo que vimos el día de ayer, hablamos un poco sobre algunas condiciones que requieren los microorganismos, básicamente bacterias, para la disolución de algunos metales. Y aquí yo quiero centrarme un poquitito en el tema de los dos conceptos que vimos en las primeras diapositivas del día de ayer, lo que es biolixiviación o lixiviación bacteriana propiamente dicha, y el otro término que es biooxidación de sulfuros. En el fondo, como ya vimos ayer, químicamente en realidad son lo mismo. El propósito del proceso significa o requiere oxidar el sulfuro, básicamente el fierro, que es la parte energética, y transformarlo, romper la matriz en la cual se encuentra encapsulado un mineral. Para el primer caso, igual es biooxidación, pero se lo conoce como biolixidación porque en el proceso se libera el metal de interés y pasa a solución sólida solución líquida bajo la forma de sulfato. En el otro caso, que es el que vamos a hablar y vamos a mencionar, sobre todo, como les mencionaba, para recuperar el tema de metales preciosos, ya es biooxidación y no es un tratamiento directo. O sea, no está considerado como un tratamiento directo, sino está considerado como un pretratamiento al proceso normal en este caso, de extracción, que se utiliza extracción química, extracción metalúrgica de los minerales de oro y plata principalmente, ¿no? A ver, ¿por qué no quiere? Allá. Si hablamos de biolixiviación y biooxidación, lo que les mencionaba, ¿no? El proceso generalmente está centrado
para el segundo caso, que es biooxidación, esto está aplicado a sulfuros auríferos refractarios. El resto de metales, en los ejemplos que tienen ustedes en pantalla, generalmente son procesos de biolixiviación, es decir, el cobre, el zinc, níquel, cobalto y otros metales más, el plomo inclusive, salen a solución acuosa y de ahí pueden ser recuperados tranquilamente. Lo que tienen en la imagen, que lo vamos a ver más adelante también, porque es un mineral de pirita con una partícula de oro, ¿no? Que por acción bacteriana, la partícula de pirita es destruida y libera el oro. Aquí lo que se hace después es se agrega cianuro y se recupera el metal. ¿Ya? A ver, vamos a encontrar varios sulfuros de interés. ¿Ya? Pongo la pirita porque es el sulfuro más común que se encuentran en las minas peruanas. Eh, este sulfuro es la fuente de energía de las bacterias ferrooxidantes, de ahí viene el nombre, oxidación de fierro, ¿no? Esto lo hemos visto por el brillo que tiene estas estructuras, estos cristales, se le conoce con el nombre del oro del tonto, porque uno va y cree que es oro. En algunas minas el oro está encapsulado, o sea, está al interior de esta partícula de pirita o de otra que acompaña usualmente este grupo de sulfuros refractarios, que es la arsenopirita, ¿no? Pero quienes estamos en Lima, por lo menos supongo que en algunas zonas, si alguien está fuera de Lima, en provincias, vamos a encontrar lugares donde venden artesanías y vamos a ver, hemos visto esta piedra, esta roca, este mineral. Este mineral es pirita, ¿no? Sobre todo en artesanías, incluso, bueno, mezclan con varias cosas, varias conchas de abanico, etcétera, forman sobre un soporte de pirita. Y ustedes dicen baratísimo y van y creen que esto que está brillando es oro, y cuando van a tratarlo para extraer, comillas, el oro, pues resulta que lo único que consiguen es agua ácida. Ya vimos ayer que la acción bacteriana en presencia de agua y de oxígeno, y en un tiempo determinado, esto se convierte en esas aguas ácidas color rojo vino que veíamos en los ejemplos de ayer, ¿no? Y la pirita es un sulfuro ampliamente distribuido y que está asociado a otros metales, cobre, plomo, zinc, arsénico, y como ya les mencionaba, su oxidación, ahí está el proceso también de bioxidación, da lugar a la formación de sulfato férrico y ácido sulfúrico. Si tuviéramos, esta es una idea mía, necesidades de producir para algún proceso industrial ácido sulfúrico, por acción bacteriana, tenemos la materia prima, y solamente hay que meter las bacterias para que trabajen ahí y produzcan ácido sulfúrico junto con sulfato férrico. Obviamente después tiene que haber un proceso de separación de los dos compuestos para usar aquel que es de nuestro interés. En este caso, el ácido sulfúrico, si es el caso, o si no el sulfato férrico. El cobre es un metal del cual Perú es, si mal no me equivoco, segundo o tercer productor mundial. Las bacterias en ambientes ácidos, como los que vimos ayer, son capaces de disolver el cobre y llevarlos a la forma de sulfato de cobre. Lo que tienen ustedes en la imagen, aquí abajo, ese es un drenaje, una colecta de sulfato cúprico, ¿no? O sulfato de cobre, que después es llevado a una planta de tratamiento para recuperar el metal como tal, pero es de este color, ¿no? Color azul pastel, o casi así como el color que tenemos en el fondo, aquí abajo en el fondo de la diapositiva, y esto es indicativo de que tenemos cobre. ¿Quién de ustedes no ha ido igual,
por el centro de Lima o por algunas zonas inclusive donde venden remedios caseros y han visto cristales turquesas o celestes intensos. Eso probablemente sea un cristal de sulfato de cobre, ¿ya? El cobre tiene distintas hay distintas especies de cobre, algunas de fácil disolución, otras de eh, mayor gasto energético, y pueden ser óxidos o sulfuros. Por ejemplo, bueno, es un sulfuro que es la chalcocita, tenemos a la bornita, que también pueden ser usados, oxidados bajo el impacto de la bacteria. Mayormente, las minas de cobre que tenemos en mayor cantidad tienen chalcopirita o calcopirita, como se le conoce, que es un sulfuro de cobre que tiene cierta dificultad en su oxidación y liberación. Aquí ya muchos años se ha identificado un complejo enzimático que permite la disolución de cobre, es decir, la bacteria se junta al mineral de cobre y usa una enzima llamada rusticianina, que se encuentra en el espacio entre la pared celular y la membrana citoplasmática, que es la que rompe la molécula y facilita la ruptura, la liberación del fierro, el ingreso de al interior de la célula, y el proceso continúa para la formación de sulfato de cobre, a partir del cual se recupera el metal. El cobre es importante y el cobre, la información que tengo es que, por ejemplo, en Chile, que es el país donde se ha desarrollado con mayor incidencia la lixiviación de cobre, porque Chile es el primer productor mundial de cobre, alrededor del 20 o 30% del cobre producido en Chile es producto de biolixiviación. La lixiviación mayormente está relacionada en pilas, no en tanques agitados, ¿no? ¿Y qué significa pilas? En términos mineros y metalúrgicos, es un depósito en este caso, de mineral, como si fuera una pequeña montaña construida, ¿no? De 100 metros de altura y una determinada extensión, a cual por encima se le agrega o se le riega con solución ácido férrico bacteriana. Es decir, hacemos un cultivo que tiene ácido sulfúrico, que tiene bacterias y también tienes sulfato férrico, se agrega y va percolando, es decir, va penetrando, y en la base se acondiciona unas geomallas, y más abajito unas pozas, todo por inclinación, todo cae por gravedad, unas pozas en las cuales se recolecta este sulfato de cobre, y el mismo que es posteriormente llevado a la planta de extracción por solventes y electrodeposición para formar los famosos cátodos de cobre. Esta imagen, este listado, desde hace 10 años más o menos, en las cuales teníamos y contábamos con una relación de operaciones de biolixiviación en pilas de cobre comerciales, ¿ya? Aquí aparece, a ver dónde están, aquí están apareciendo, todas las minas generalmente son chilenas, ¿no? ¿Ya? Está el Lince 2 de Chile, Cerro Colorado de Chile. Hay que recordar que en los últimos años muchas de estas compañías mineras han sido compradas o se han fusionado, entonces los nombres que aparecen acá ya no son tales, ¿no? Cerro Verde. Cerro Verde es una mina peruana, se encuentra en Arequipa, ¿ya? Y produce, hoy está por encima de los 100.000 cátodos de cobre, pero como un producto secundario
eh, utiliza o produce cobre por, por, por acción bacteriana, ¿no? Como las bacterias están en el mineral, ¿no? Las bacterias, digamos, están acá o aquí de manera natural. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Así le agreguemos ácido sulfúrico simple para lixiviar, para disolver por vía química el cobre. Siempre va a haber acción bacteriana porque le estamos dando las condiciones. Ayer hablábamos, cuando dijimos generación de aguas ácidas, que necesitábamos agua, oxígeno y el sulfuro, en este caso es el que está por acá, que sería calcopirita o calcosita o si no bornita, este, y eso por acción bacteriana se disuelve y en el efluente obtenemos eh, sulfato de cobre. O sea, el proceso está ahí, las bacterias están ahí, ¿no? Y en Perú son aplicados en Cerro Verde a partir del año 96, me parece, 97. Se aplicaron ya también en botaderos. Botaderos son el mineral de descarte, que en algún momento se descartó porque no había la tecnología requerida para recuperar el metal de interés en los botaderos de Toquepala, una mina que está en Moquegua, ¿no? De Sao del Perú. Creo que no aparece en este listado, ¿no? Entonces, eh, no, no está en este listado, pero también. Y obviamente, Antamina, que es la primera productora de cobre del país, junto con eh, Chinalco, ¿no? Con se me fue el nombre con las bambas, ¿no? También indirectamente están usando, o sea, se está produciendo quizás en menor escala, porque la tecnología no está, que emplean esas minas no está considerando el tema de la oxidación biológica, pero en menor proporción hay acción, definitivamente hay acción bacteriana. Si yo quiero tener, como les dije ayer, bacterias capaces de utilizar o sulfooxidantes o sulfoferrooxidantes, pues simplemente tengo dos fuentes. El agua de mina que vimos ayer, esa agua roja, rojiza, o también del partido mineral. El aislamiento de microorganismos va a ser más lento, va a tomar más tiempo que en una solución, pero de que hay microorganismos en esa zona, ¿no? Con respecto a los metales preciosos, hasta hace unos años, ¿no? Usualmente, ¿qué es lo que ocurre? Aquí hablamos ya de lo que es el pretratamiento. No estamos hablando de un tratamiento directo del metal precioso de interés. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo esta roca y al interior, digamos, imaginen que este punto rojo está al interior, no lo estamos viendo, y que eso sea una partícula de oro. Es que lo que hago yo, el oro no es soluble en medios ácidos, o sea, no es soluble en ácido sulfúrico. No se puede disolver como en este caso, o sea, no está formando sulfato aurífero, no. Por eso que en el caso de oro, plata, platino, metales preciosos, básicamente, el proceso es un pretratamiento, no es un tratamiento directo. Aquí tenemos un tratamiento donde el metal se disuelve, pero aquí no. Aquí yo tengo que romper todo lo que tienen ustedes alrededor, o una parte, o buscar un túnel que permite ingresar ya a un agente lixiviante, un agente que recupere ese oro. No es el ácido, porque el oro no es soluble en ácido, ¿no? Para eso usamos en metalurgia, en las grandes minas, usan este cianuro, que es fácil de manejar, que es fácil de procesar y de tratar, a diferencia del mercurio, que es lo que usa la minería informal, ¿no? Entonces, antes de esto, antes de la aplicación de la tecnología bacteriana, no sé, pues póngale 40, 50 años atrás, incluso los últimos 20 o 30 años, ¿qué es lo que ocurría? Teníamos dos formas, porque en minería, después ore significa el mineral tal como sale de la mina, hay un tratamiento,
se utiliza el mineral como tal completo o si no se hace un concentrado. Quiere decir que dependiendo de la ley, o sea, la concentración o la cantidad del metal presente en 100 gramos o en una tonelada. Entonces, si es muy poco, se hace un proceso de flotación, se concentra, se aumenta la ley, ¿no? Si tenemos 1 gramo por tonelada, pues podemos llegar a 20, 50, 60 gramos por tonelada. Entonces, eso es por concentración. Eso antiguamente se pasaba a pretratamientos. Los pretratamientos comunes para metales preciosos eran la tostación, es decir, pongo el mineral en un horno, quemo el mineral y esto por producto del calor y la alta presión se oxida. Y luego de esa oxidación agrego cianuro, el azufre es tratado o convertido en ácido sulfúrico, ¿no? Pero siempre va a haber fumarolas de trióxido de arsénico y SO2 que al combinarse con el agua de las nubes precipitan como lluvia ácida. El trióxido de arsénico ya sabemos que es un veneno, ¿no? Que es nada estable. Por ejemplo, es usado para matar ratas, como parte del proceso de fabricación de venenos para ratas, por ejemplo, en el campo, ¿no? Pero bueno, lo que queda de esta asustación, el polvito quemado, pasa a lo que se conoce como lixiviación, que puede ser utilizando carbón, aquí se utiliza cianuro, ¿no? Y se recupera el oro que es fundido, se transforma en una barra de oro, o si no, los relaves, los residuos que se convierten en tailings, en inglés es relavera o relaves. El otro proceso de pretratamiento es la oxidación a presión, es como si fuera una olla a presión. Igual, calor, aquí tenemos que usamos cantidades, no sé, pues de ácido clorhídrico, por ejemplo, a altas temperaturas y por presión, igualito el mineral o el concentrado, se cocinan, se calcinan, se oxidan químicamente hablando, y ese óxido, ese residuo pasa otra vez al proceso de lixiviación, o sea, cianuración, para producir la barra. Esto es como un pretratamiento. Realmente aquí está el proceso que se usa usualmente para recuperar el metal. Lo anterior es simplemente el pretratamiento. En el camino se descubrió el potencial de los microorganismos justamente para romper esa matriz de pirita, por ejemplo. Estamos ahí donde está el oro. Hay tanques en serie y en paralelo, tanques en paralelo y en serie, que rompen esa matriz en medio líquido. Este proceso, si bien ustedes dirán, pero están produciendo ácido sulfúrico, es menos contaminante que estos otros dos. ¿Ya? Esta es una de las primeras plantas de biolixiviación para sulfuros auríferos. Esta planta creo que debe tener en su momento 200 toneladas por día de tratamiento. Esta de acá, 62 toneladas de tratamiento, ¿ya? En inicio. La última información que yo tuve era esta planta de Agnes en Sudáfrica que tenía 2000 toneladas de tratamiento mineral, aunque esta de acá de Olimpiada en Rusia, esto de 8000 toneladas era un poco en su momento, parecía irreal porque son 8000 toneladas y todas las otras compañías que hacían el proceso, como les acabo de mostrar, a lo más que habían llegado en ese momento habían escalado a tratar 2000 toneladas diarias de mineral para recuperar alrededor del 80 o 90% del metal precioso. El resto, ¿no? Es una pulpa, es como si ustedes meten 10 gramos de tierra en un vaso con agua, en 100 mililitros con agua, pues todo eso se llama pulpa, extraen lo que necesitan y lo que va quedando, que es en el fondo el precipitado, ¿no? Se transforma en lo que son los relaves. Hoy hay tecnologías y se usan incluso tecnologías bacterianas en las que se aprueba o se trata de recuperar oro, una manera de reciclar a partir de los relaves, ¿no? ¿Por qué no se hacía antes? Porque el costo en su momento era mucho mayor para el balance económico, y ustedes saben que las industrias, así sean temas ambientales, todo tiene que tener un componente económico, de rentabilidad,
y de costos de tratamiento, ¿no? No es capricho de alguien en sí, sino que el inversionista evalúa cuánto va a invertir y cuánto va a generar. En este mundo todo es negocio hasta el tema ambiental, ¿no? Lo que ustedes ven aquí a la izquierda dice Energita, es una sulfosal de arsénico, ¿no? Con pirita, arsénico y pirita. Este es para cobre, aquí hay mineral de cobre y miren lo que ocurre a partir de 60 horas, cómo está por acción bacteriana la partícula. La misma partícula, cómo se va destruyendo, eso es a nivel del laboratorio. Esta es la muestra que les enseñaba. Y más o menos esta imagen también les he mostrado, las bacterias, y esto se supone que va haciendo las bacterias en la roca, eh, digamos cavernas, lo que en realidad está haciendo degradar, se está alimentando de la roca, la está pulverizando, entre comillas, para liberar los metales de interés, ¿no? Según el mecanismo o según el tipo de metal que se quiera usar, ¿no? Lo que le mostraba también, acá hay un error, esta que dice Coricancha, no es otra cosa que la mina de Tamboraque, que está en el kilómetro 90 de la carretera central, que ha sido la única mina de oro, o sí, de oro, porque trataba relaves, ¿ya? O sea, los relaves, la mina era una mina Tamboraque era una mina de plomo zinc, pero en cuyos relaves había oro, eran cantidades pequeñas y no se podía recuperar por métodos metalúrgicos convencionales, era muy caro el proceso, y tuvieron ahí como 50 años, 60 años abandonadas las relaveras hasta que encontraron la tecnología, probaron como un buen tiempo de estudios usando la lixiviación bacteriana para recuperar, para hacer el pretratamiento de los relaves con contenido aurífero, relaves de la flotación de zinc plomo, ¿no? Y lo lograron, sino que por otros problemas financieros la mina cerró o la planta ya no trabaja. La última información que tuve es que estaban tratando de reactivarla, pero bueno, no, eso es de hace buen tiempo, no sé qué es lo que está ocurriendo. En el mundo existen algunas empresas, Biox, Bactec, etcétera, que y algunas metodologías distintas para la recuperación o para el tratamiento de estos sulfuros, incluyendo no están acá, pero esto por ejemplo son en tanques eh, así como esta, ¿no? Pero también hay instalaciones, Newmont tenía en Estados Unidos una planta de pilas, de biopilas para recuperación del metal. El proceso es el mismo que el que hemos visto hace un rato. La diferencia posterior es que después de un periodo determinado de tratamiento, calculado 6 meses, 8 meses, se lava la pila, ¿no? Para liberarla de todo el ácido que tiene, se agrega una solución neutralizante de ácido, se lleva pH 10, 12 más o menos. Dijimos que la lixiviación bacteriana ocurre a pH 2 en promedio, 1.5 a 2, y la cianuración, es decir, agregar cianuro de sodio para recuperar el oro, porque se forma el complejo aureociánico, ¿no? El cianuro funciona para que no haya problemas de toxicidad y muerte por encima de pH 10 u 11. ¿Ya? Si lo tenemos por más abajo, se van a liberar gases de ácido cianhídrico, que es el veneno que conocemos todos, ¿no? ¿Ya? El compuesto que se usa es cianuro de sodio. Entonces, si lo disolvemos en agua a pH 11, entonces no hay mayor problema. Pero hay que estar controlando el tema porque en acción o en reacción con la roca, obviamente el pH puede disminuir y hay que evitar eso, ¿no? Otros metales que pueden ser lixiviados, tenemos eh, eh, algunos como el zinc, ¿no? La mamatita es un sulfuro de zinc, en presencia de fierro se activa o se acelera la disolución del metal.
sulfuros de plomo, como la galena, por ejemplo, o el uranio, o níquel, cobalto, también son posibles de ser oxidados por la vía ácida a través de bacterias. Adicionalmente, a ver, hay un tema en el cual también se están utilizando heterótrofos, como le dije, para otros metales. En el Perú últimamente venimos escuchando que tenemos grandes yacimientos de litio y uranio, pero aquí podemos usar heterótrofos para lixiviar o para recuperar el litio o llevarlos a valores comerciales, que es lo que se produce de los óxidos de litio, y pasarlos a carbonato de litio, que es lo que le interesa a la industria para la fabricación de baterías, por ejemplo. Eh, entonces podemos usar ya no estas bacterias, las acidófilas, sino otro grupo de microorganismos que también hacen el mismo proceso, porque el concepto es el mismo, disolver por vía biológica los metales presentes en algunos minerales. Entonces podemos usar hongos, podemos usar levaduras, podemos usar otros grupos bacterianos probablemente, pero es un tema que todavía está en estudio y hay que seguir estudiando, buscando, sobre todo porque, por ejemplo, el Perú recientemente, pues digamos los últimos 6, 7 años, conocemos de la existencia de yacimientos de litio. Uno de los estudios en Perú con respecto a la oxidación bacteriana empezaron a, a trabajar en uranio y cobre. Primero fue uranio, en lo que ahora es Indecopi. Antes existía el Itintec y había una pequeña plantita de tratamiento, de recuperación de uranio usando la oxidación bacteriana. Después han venido los otros intereses que ya conocemos, cobre y oro principalmente, ¿no? Entonces hay que hacer litio hasta hace, como le digo, 5 o 6 años, no se conocía, ¿no? O sea, no sabíamos que teníamos litio. Eh, Quizás en algunas minas del centro del país, sí, pero eran trazas, cantidades muy, muy pequeñas, y no en las cantidades que se indican ahora de miles de millones de toneladas de reservas y que pueden tener, obviamente, un impacto económico enorme. Y hay que saber, hasta ahora la minería peruana, los mineros peruanos o los geólogos peruanos conocen poco de la naturaleza del litio que está en esa zona. Entonces hay que crear una minería de litio para entender y para convertirnos en una potencia industrial al respecto, ¿no? Aspectos ambientales en el tema este, minero, ¿no? Bueno, la humanidad es la responsable de los procesos de contaminación ambiental que existen en el planeta, ¿no? Donde vayamos, vamos a encontrar, como la imagen que tienen ustedes ahí en el fondo marino, eso es de un colector que está botando desagües al fondo marino, ¿no? Eso va cambiando el ecosistema del fondo marino, el ecosistema que originalmente podemos conocer con los años y con las décadas va a cambiar y la diversidad o la biodiversidad va a ser distinta, van a llegar nuevas especies que se van a adaptar a los contaminantes presentes, pero igual estamos contaminando. Un ejemplo reciente, no sé si ustedes recordarán o habrán visto, ni bien comenzó la pandemia el primer año o ni a los 6 meses en la primera ola, ya los mares estaban llenos, el fondo marino de mascarillas, de esas mascarillas quirúrgicas, en algunos casos guantes, en algunos casos hay videos en YouTube, en Facebook, en Internet, de peces que están dentro de bolsas plásticas transparentes y que no pueden salir y no pueden nadar, porque obviamente no identifican, encuentran una bolsa abierta, se meten y encuentran una barrera, porque ellos no distinguen, no, ni siquiera pueden ver el límite entre lo que es una bolsa y lo que es el mar abierto propiamente dicho, ¿no? Entonces,
¿Quiénes son los responsables de toda esta contaminación? El ser humano, ¿no? Produce efluentes agrícolas, residuos industriales, son responsables de contaminar el agua, suelos, aire. A ver, por ejemplo, hoy ahora que veo el aire, el componente de aire, casi no es estudiado el componente aire. Siempre enfocamos nuestros esfuerzos en tratar la contaminación de suelos y del agua y del aire. Y un ejemplo, por ejemplo, de esta contaminación del aire, la famosa contaminación sonora, ¿no? Escuchamos a los carretilleros, a los basureros con su música a todo volumen. Sí, a veces hay una salsita bonita que nos gusta, nos alegra la mañana, pero eso es el alto volumen, es eh, contaminación sonora, ¿no? Eh, entonces, hay, hay, hay que tener en cuenta ese, ese, ese detalle, ¿no? Eh, Debemos cuidar lo que hacemos, ¿no? Cada día es mayor los niveles de contaminación que creamos nosotros mismos, ¿no? Y de los cuales somos totalmente responsables. A veces no nos damos cuenta, no nos damos cuenta de lo que eh, hacemos en el nuestro día a día, ¿no? ¿Quién de ustedes no ha votado por o ha arrojado en la envoltura del paquete de galletas eh, a a la calle por la ventana de la combi, por ejemplo, ¿no? ¿Quién no lo ha hecho? ¿Ya? Porque es normal, es común, es cotidiano, o en casa, ¿no? Dejamos los recipientes, los residuos de las comidas, no reciclamos, no hacemos lo que a veces pregonamos, somos proambientalistas, pero nuestra actitud no es la adecuada o la correcta, ¿no? Alguna vez acuñé esta frase: la naturaleza tiene soluciones a los problemas de contaminación ambiental originados por el ser humano, pero somos nosotros, la humanidad, los que la destruimos a pasos agigantados, opacando su enorme poder. ¿Qué es lo que quise decir en algún momento con esto? Y lo vamos a ver ahorita solamente con breves ejemplos, que en la naturaleza podemos encontrar la solución a todos los problemas ambientales, pero el ser humano contamina a una velocidad abismal. Si un auto de Fórmula 1 corre a 600 kilómetros por hora, pues nosotros vamos a 1000 kilómetros por segundo. Entonces, no le estamos dando tiempo ni respiro a la naturaleza para que se regenere, para que se regule y auto limpie de toda la contaminación que estamos provocando. ¿Qué ocurrió en los primeros meses de la pandemia? No veíamos focas, gaviotas en las playas de Lima, cosa rara, ¿no? Digan ustedes, no, es que estaban buscando comida, sí, probablemente, pero el ambiente estaba tranquilo. El ambiente, la naturaleza estaba, como quien dice, tomando un respiro y favorecía. Y no era solo, no solo esto ocurría en las playas de Lima, también en algunos otros lugares del mundo, del planeta, se veía el mismo fenómeno, ¿no? Obviamente habían dos cosas, sí, que los animales estaban buscando alimentos, pero que paseaban tranquilos sin mayor preocupación por zonas incluso urbanas, lo que se interpretó como recuperación del
de los ecosistemas, ¿no? El cianuro, ¿podemos degradarlo biológicamente? Sí. El cianuro está formado por una molécula de carbono, básicamente el radical, el ion cianuro, por una molécula de carbono y un átomo de hidrógeno, de nitrógeno, perdón, ¿no? Esta valencia abierta es ya sea para la presencia del hidrógeno, el sodio y el potasio. Los más usados en minería, por ejemplo, son el cianuro de sodio, ¿ya? Y aquí hay algo que muchos eh, me, me- me- me observan y no creen. El cianuro es usado en la producción de compuestos orgánicos sintéticos, de venenos, eso creo que lo sabemos, también en pinturas, también usamos en la producción de cosméticos, en adhesivos, en colorantes, en productos farmacéuticos, retardantes de fuego. No sé si tengo el gráfico acá. Aquí está el grafiquito este. La cocaína, la blanquita, miren, en su constitución química, en su composición química, ¿qué tiene? Cobre, cianuro, como radical de cianuro cúprico, como ácido cianhídrico y ácido cianhídrico también, 7HCN. La morfina, que es un analgésico, sí, es un analgésico, un calmante del dolor, usado tanto en medicina y también se usa como droga no convencional. También tiene su formulita, ¿no? Con alto contenido de cianuro. La nicotina, igualmente, HCN, la cafeína, a estas alturas de la noche, probablemente muchos de ustedes estén tomando un rico cafecito, pero también tenemos esto. La nicotina, ya lo mencioné. Y aquí tenemos dos anestésicos usados comúnmente en la industria farmacéutica y específicamente en el sector de la odontología, ¿no? Que nos ponen en los dientes, en la mandíbula, para antes de sacarnos los dientes o hacer un tratamiento y que se nos entumece la cara. Novocaína o codeína. También tienen un componente de cianuro, ¿no? En la naturaleza, el cianuro es formado, excretado y degradado por animales, plantas, insectos, hongos y bacterias. No sé si tengo acá el cuadro correspondiente. Sí, este es el cuadro. ¿Ya? Miren ustedes, ¿dónde encontramos cianuro comúnmente? En avellanas, en cereza, las famosas almendras amargas, en semillas o en la corteza. Esto tiene una pequeña historia. En una de las tantas novelas de Sherlock Holmes, Holmes le dice a Watson, Watson, ¿no sientes ese olor? Entran a un cuarto que había estado cerrado, abren la puerta y sienten un olor a almendras. Delicioso, ¿no? ¿Ya? Pero cuando miran por los espacios, las mesas, no había ni una almendra. Entonces, Watson quiere ingresar, le dice, no, 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 no ingreses, pero Holmes, no hay peligro, es simplemente el cuarto está lleno de almendras, no entres. En esos entonces, en el siglo antepasado, los 1800 más o menos, o comienzo del 1900, como se usaban entonces en las minas para saber si había una contaminación de algún producto tóxico liberado al ambiente, entraban con jaulitas de pájaros. Ponen una jaula de pájaro y el pájaro a los segundos muere. ¿Por qué? Porque el ambiente, el gas, no se ve, y el ácido cianhídrico es un gas, tiene un olor a almendra amarga. Las almendras que comemos, esas almendras que compramos con los chocolates vicio, que están rellenos de almendras, esa almendra tiene un componente de cianuro, pero mejor dicho, el cianuro, el gas de cianuro huele a almendras. ¿Ya? Eh,
con lo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? La yuca, en algún lado leí que ese sabor amargo, riquísimo de la yuca está dado por el componente de cianuro que tiene la yuca. Por algún lado debo tener yo el paper que hablaba de una intoxicación de una tribu en Brasil, una tribu selvática, porque su única fuente de carbohidratos y su mayor producto de consumo alimenticio nutricional es la yuca. Y como ustedes saben, en la selva creo que el masato es producto de la yuca fermentada. Las mujeres de la tribu mastican yuca, ¿no? Le escupen y dejan que fermente, y ese es el licor de masato que toman, ¿no? Entonces, al ser el único producto y tener alto contenido, bueno, tiene ciertos contenidos de cianuro, entonces, y siendo eso lo único que consumen, se puede acumular en el cuerpo y las personas se intoxican, digamos que se intoxican con cianuro, ¿no? Y así, muchas de estas plantas producen cianuro. Son las llamadas plantas cianogénicas, ¿no? También hay hongos, también hay bacterias que tienen esa propiedad. Del 100% de la producción mundial, de cianuro, de 100, el 20% es, eh, es utilizado para fabricar cianuro de sodio. De este 20%, o sea, el 90%, es decir, el 18% del total mundial, se utiliza en la minería en el mundo. ¿Y dónde está el 82% restante? Está en esto: cosméticos, adhesivos, colorantes, retardantes de fuego, compuestos orgánicos, etcétera, entre otras cosas. ¿Ya? Eh, a ver, un ejemplo, si aquellos que tienen o trabajan en temas de diseño gráfico, cuando abren la paleta de colores van a encontrar el término cian, C-Y-A-N, para referirse a las tonalidades del azul. El cian no es otra cosa que una simplificación de cianuro. Y el color azul, la molécula que da el colorante azul, tiene compuestos de CN en su molécula, por ejemplo, ¿no? Así que cuando estamos usando un pantalón, un jean azul, lo que estamos haciendo es cargar en nuestro pantalón cianuro, celeste, todas las tonalidades de azul, ¿no? Todas las tonalidades de azul. Bien, aquí brevemente unas reacciones. Estas son producidas por hongos y estas por bacterias, diferentes vías de reacciones para la degradación de la molécula de cianuro, ¿no? Ácido cianhídrico, por ejemplo, por acción de la enzima cianuro monoxigenasa, te va a producir agua y un cianato que es relativamente inocuo, ¿no? En estos casos va pasando a compuestos menos tóxicos, amonio y CO2, por ejemplo, para su descarte en el medio ambiente, ¿no? Antes de seguir con esto, había una planta que es donde se descubrió las bacterias, el grupo de pseudomonas que degradaban cianuro. Es una planta en Estados Unidos que ya cerró, una mina, Homestake Mining, y que tuvo una vida, la planta de degradación de cianuro, tuvo una vida de más o menos 20 años. Y simplemente la planta cerró no porque haya sido ineficiente, sino porque se acabó el material, ya la mina no producía, ya tenía como 10 años de cerrada como mina, pero los efluentes que quedaron tuvieron un plazo adicional y fueron tratados biológicamente empleando para la degradación de cianuro cepas de pseudomonas, cepas aisladas en la zona, y una segunda etapa que es la producción de pasar este compuesto al amoníaco, ¿no? También por acción bacteriana de otras cepas de pseudomonas
y recién iban a ser descartadas al medio ambiente, ¿no? El mercurio es un compuesto que se encuentra naturalmente valga la redundancia, en la naturaleza, bajo la forma de mercurio elemental, cinabrio, cloruro y metilmercurio. Este es el elemento, la molécula más peligrosa, porque el metilmercurio es bioacumulable. Entonces, en estas zonas de río donde se usa mercurio, los peces consumen ese mercurio, se acumula en sus músculos y el ser humano que lo consume puede tener problemas neurológicos, renales y pulmonares, sobre todo neurológicos porque el mercurio ataca el sistema nervioso central. ¿Ya? ¿Dónde se produce además de la naturaleza? En la producción de baterías, la quema de combustibles fósiles, obviamente minería informal como la que tenemos acá, algunos procesos metalúrgicos, pintura, fabricación de madera, bueno, de pasta de papel, etcétera. Aquí hay un detalle que no está escrito ahí, pero por ejemplo, eh, ustedes dirán, ¿por qué los cementerios también tienen o son aportantes del mercurio al ambiente? En realidad los cementerios como tales no, pero las áreas de cremación sí. ¿Y dónde irán ustedes? Pues en las amalgamas. En odontología, hasta hace un buen tiempo atrás, se usaba para rellenar los dientes amalgama. Y la amalgama no es otra cosa que la mezcla de mercurio con plata o con oro. Los famosos forros de dientes o tus dientes de oro no eran otra cosa que amalgama de mercurio con oro. Y en la fricción, al momento de masticar, estás liberando partículas de mercurio. Y eso estás consumiendo. Llega a tu organismo, pasa al sistema nervioso central y te afecta. Cuando mueres y te incineran, recuerden ustedes que el mercurio se evapora a temperatura ambiente, ¿no? Entonces te incineran con ese calor de más de 1000 grados para quemar todo. Obviamente los vapores que van a salir por las fumarolas de los crematorios llevan mercurio porque está en tus dientes, básicamente. No, de repente ya también está en el interior de tu cuerpo, entonces se va elevando, ¿no? Entonces, el ser humano, otra vez, es responsable de la contaminación por el metal, ¿no? Algunos mecanismos, por acción bacteriana o fúngica, de remediación de mercurio en algunas zonas, generalmente el mercurio puede ser capturado al interior de la célula o liberado al ambiente y como es volátil, eh, puede llegar a otras zonas por las corrientes de aire, ¿no? ¿Qué retos tenemos hacia el futuro? Los termófilos. Hablábamos ayer de el uso de grupos de bacterias que crecen por encima de los 40 grados centígrados, ¿no? Y hablábamos de Sulfulobus, que es un termófilo que tiene un desarrollo, un crecimiento óptimo por encima de 60 grados centígrados. Hay bacterias que crecen más arriba de eso todavía, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la importancia del uso de termófilos? Miren, ustedes, voy a retroceder un ratito, bueno, bastante, hasta acá, cuando hablábamos de oro. Estos tanques tienen aquí unos agitadores y tienen acá, debajo de esto, lo que llaman chaquetas. Como naturalmente, recuerden, la acción del ácido sulfúrico con agua es exotérmica y la temperatura se eleva por encima de 40, 50, 60 grados centígrados. Si las bacterias mesófilas solo tienen actividad óptima en el rango de 35, 30, 35 grados centígrados, ya en extremos al 40, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que trabajen bien?
enfriar el reactor. ¿Ya? Enfriar el reactor. Estos reactores, como le digo, tienen chaquetas al interior, como si fueran, y más adelante, estructuras como si fueran radiadores, que el agua que entra fría y sale caliente, otra vez es enfriado y otra vez recircula sucesivamente para enfriar el reactor y llevarlos a temperaturas óptimas de desarrollo microbiano. Esto significa un enorme consumo de energía. Para empezar, digamos, estos tanques tienen un diámetro de 10 metros, 10 de altura y 10 de diámetro. Entonces, mover, enfriar toda esa cantidad de solución requiere un enorme consumo energético. ¿Ya? Las bombas que trasladan esa agua fría consumen electricidad, consumen energía, ¿no? Entonces, si podemos nosotros evitar este proceso usando microorganismos termófilos, ¿no? Entonces, mejor, ¿no? Por eso la importancia de utilizar estos organismos, ¿no? Rawlins, uno de los especialistas en biominería, el futuro de la biominería es caliente, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos que usar para evitar el consumo de energía, que es carísimo en el país o en cualquier lugar, microorganismos que fácilmente desarrollen o crezcan por temperaturas superiores a 55 grados centígrados. ¿Ya? Hay incluso, como les decía ayer, microorganismos que viven a temperaturas de hasta 80 grados centígrados. Entonces, si yo tengo microorganismos que viven a esos niveles de temperatura y la solución de ácido sulfúrico con agua siendo exotérmica llega a esas temperaturas, no tengo que gastar en bombas, en energía para enfriar reactores. ¿Por qué? Porque si el reactor está en 80 grados y tengo bacterias que viven a esa temperatura, perfecto, ¿no? O sea, reduzco enormemente, por ejemplo, mi consumo energético, ¿no? ¿Ya? Bioflotación. Uno de los procesos de minería es la flotación de minerales, ¿no? Como les comentaba, se usa distintos tipos de reactivos para concentrar el metal. Si yo tengo un 1% de cobre, ¿qué quiere decir? Que en 100 gramos de cobre tengo, de los 100 gramos de peso, 1 gramo es cobre. Entonces, para tener un mejor rendimiento, yo concentro y llego a, no sé, pues 30, 40, 50%. Es decir, que he reducido y he concentrado el cobre de manera tal que ya no tengo 1 por cada 100, sino tengo 50 por cada 100 gramos de cobre, ¿no? Es rentable. Eso se llama, el proceso que nos permite llegar a esos niveles se llama flotación, ¿ya? Entonces, la flotación emplea distintos reactivos que son dañinos al medio ambiente y la oportunidad de la flotación microbiana es el uso de microorganismos o sus metabolitos, ¿no? Como reactivos de flotación amigables con el medio ambiente. Se usan supresores, se usan dispersantes, aglomeradores, etcétera, y la composición química de los productos, de los polisacáridos externos, incluso de las paredes celulares de las bacterias o de los hongos, permite usar eso y siendo productos naturales, pues obviamente son amigables con el medio ambiente, ¿no? En el ejemplo, tenemos, por ejemplo, cepas de Rhodococcus ruber, opacus, de Staphylococcus carnosus, Notropomonas, Escherichia coli, en el caso de, además, biocolectores, como biocolectores, además, pues, podemos usar como depresores, acetobacillus ferroxina, ferroplasma, leptospirillum, etcétera, ¿no? El proceso requiere la interacción entre las células bacterianas y la superficie de los minerales para su correcto funcionamiento. A ver, el pre-robing en metalurgia, en minería del oro,
en las minas de oro existe carbón mineral natural, ¿ya? Y el carbón compite con el cianuro para adherirse a la partícula aurífera. Entonces, a este proceso en el cual el carbón interfiere con la acción del cianuro y se une a una partícula de oro, se le conoce con el nombre de prerrodio. Hay estudios que pretenden, dentro del proceso de recuperación de oro, utilizar algunos microorganismos en una ciencia que se ha dado en llamar en micohidrometalurgia, y que capturan este carbono y facilitan la acción o dejan que el cianuro pueda actuar normal, digamos así, y tranquilamente con el oro para recuperarlo y tener una mejor eficiencia en el proceso, ¿no? Esto incrementa notablemente los valores de oro recuperados en el proceso metalúrgico. Si yo normalmente, sin usar estos microorganismos o alguna otra técnica, recupero, qué sé yo, pues digamos, 10% de oro, usando esto puedo llegar al 20 o el 30% de oro, quizás a mayor capacidad. Son cosas que todavía no tienen una aplicación industrial, pero sí tienen mucho interés y se está estudiando bastante, ¿no? Bien, con esto, brevemente culminar lo que hemos conversado sobre los aspectos biológicos de la extracción de metales, concluyendo que los microorganismos en general, o la naturaleza en general, tiene soluciones para los distintos procesos, ya sea desde el nivel industrial, desde el nivel comercial que nos interesa. Obvio, si usamos microorganismos, por ejemplo, podemos hablar de procesos amigables con el ambiente, que es nuestra mayor preocupación. Y el otro lado, en el lado ambiental, ya propiamente dicho, pues bueno, tenemos soluciones. Alguien ayer me preguntaba si había soluciones. Esto es simplemente un pequeño ejemplo. De eso hay muchos trabajos, y no solo en minería, ¿no? Se pueden usar. Por ejemplo, si tenemos aguas ácidas, ya que tenemos ahí la pantalla, hay procedimientos que usan, como le decía ayer, bacterias reductoras de sulfato, es decir, ácido sulfúrico con sulfato férrico yo lo puedo convertir otra vez en pirita, haciendo en anaerobiosis, usando bacterias reductoras de sulfato, con lo cual limpio un poco esta concentración del metal del férrico, ¿no? Como un ejemplo. Bien, si no hubiera alguna, o si hubiera alguna pregunta, perdón, eh, a la espera de sus inquietudes. ¿Ninguna? A ver, permíteme un segundo. Voy a entrar en el celular aquí. A Luis Alcahuamán me pregunta cuántos géneros de acidófilos fueron registrados en el Perú. A ver, acidófilos es un término bastante grande, ¿ya? Estamos viendo toda la escala del 0 al 7, ¿no? Entonces, identificar. En el Perú nos hemos basado mayormente en tratar de identificar básicamente Acinetobacillus. Todo el mundo trabaja o dice o señala
como una cosa totalmente, como si fuera una teoría, un dogma. Es Acinetobacillus ferruginans y punto, ¿no? Pero no es así. Aquí trabaja un consorcio de microbios, de microorganismos, y todos son acidófilos, dependiendo del pH de que trabajen. Por eso te decía, si hablamos de acidófilos, hablamos de 0 a 6,9. Ya. Porque íbamos a decir, 6,9 es ligeramente acidófilo, ¿no? Ya. Ahora, si vamos a los extremos, pues obviamente ya estamos hablando de 2 para abajo, incluso 1. Pero la diversidad es enorme. Recuerda, sí, ayer creo que puse una lámina sobre las distintas especies en una zona, en una pila de liciviación, ¿no? Creo que habían como 20 o 30 de las identificadas. Y el resto, las que están sin identificar. A ver, recuerde, cuando yo hacía mis prácticas en el laboratorio sobre este tema, a mí me habían encargado de trabajar con heterótrofos, por ejemplo. Allí encontré rhodotol, encontré hongos filamentosos, encontré un montón de levaduras. Después en el trabajo alguna vez vi al microscopio, que no hubo tiempo de identificar, hongos filamentosos, un hongo filamentoso creciendo a pH ácido, 2, 1, y ese mismo, porque era el mismo mineral, ese mismo material se lavaba, por eso le decía, se lava, se elimina todo el ácido, se le agrega un neutralizante de acidez y después se le echaba este cianuro a pH 11, 11 o 12 era. Y pasado un tiempo, ese mismo hongo filamentoso crecía en los tubos o en el equipo de ensayo. Porque yo hice la comparación al microscopio, ¿no? La muestra del hongo en medio ácido y la muestra en medio alcalino, pH 11. Miren la distancia y la variedad de funcionamiento del hongo que tenía una semejanza a penicilio. No se pudo detectar porque como trabajaba en mina no tenía las herramientas necesarias para hacer por lo menos la batería bioquímica mínima para el trabajo. Tenía que traerlo a Lima y era todo un trámite para sacar el material de la unidad minera. Pero era el mismo, por lo menos morfológicamente era el mismo. ¿Ya? Entonces, ¿de qué nivel de pH estamos hablando? En ese sentido, sí, hay que hacer un montón de estudios. Incluso acá podemos intuir. Yo sabía que estaban trabajando con termófilos, o por lo menos aislando termófilos en la zona de Candarave, en Tacna, en las fumarolas que están arriba, a 3.000, 4.000 metros de altura, ¿no? En las zonas volcánicas del país. ¿Ya? Pero no tengo mayor información de cuáles hayan sido los resultados, si se han aislado bacterias y cuáles son las especies, nombres, géneros y todo lo demás. Bien. No tengo mayores preguntas en el Facebook. Con el tema de los certificados, comuníquense con el colegio, por favor. ¿No? Ese tema escapa a mi labor. A ver, está Rosa Segovia. Muchas gracias, Rosa. Un saludo. Luis Alcahuamán, bien, sus preguntas también muy interesantes. Frank, bueno, le preguntaba sobre los certificados. Ricardo Gómez Avendaño, saludos. Y bueno, no sé si alguien tiene algo más que consultar. Bien, muchas gracias y a la espera, si les interesa, de cualquier comunicación. Gustoso de responderlos. Hasta pronto, cuídense.